Las antorchas palpitaban con un fulgor enfermizo en cada esquina del camino principal, reflejando sombras retorcidas contra los muros de madera que conformaban la pequeña aldea de Salem. La noche era densa, el viento helado, y cada aliento parecía un susurro que anunciaba algo siniestro. Nadie se atrevía a hablar fuerte, como si temieran que algún espíritu o presencia demoníaca se alimentara de sus palabras. Se respiraba un ambiente cargado de tensión, un presentimiento de que algo horrible estaba a punto de ocurrir, o tal vez ya se había desatado sin que la gente se diera cuenta. El aullido de un lobo lejano hizo que varias personas se persignaran en silencio, temiendo que ese fuera un presagio maligno que se burlaba de los habitantes. La luna creciente se asomaba entre las nubes, proyectando una pálida luz que apenas revelaba los contornos de las casas. Cada poste de madera crujía, cada rama suelta parecía un dedo esquelético que arañaba los tejados. Nadie en Salem recordaba una noche tan fría y llena de tensión. Un rumor corría de boca en boca, se decía que, al caer la oscuridad, las brujas salían a conjurar tormentos para quien osara cuestionar su poder. En las tabernas, los pocos que bebían algo caliente lo hacían con rapidez. Miraban hacia los rincones, hacia los techos de paja, convencidos de que algo malévolo aguardaba agazapado, observando cada uno de sus movimientos. El aleteo de un cuervo negro rompía el silencio ocasionalmente, y su graznido aturdía a quienes ya tenían los nervios deshechos. Un anciano con rostro arrugado aseguraba haber visto siluetas oscuras correteando entre los árboles al filo del ocaso, siluetas con garras, con cabellos enmarañados y ropas harapientas, que flotaban por el suelo con ligereza antinatural. La mayoría prefería no creerle, pero la semilla de la duda ya carcomía sus mentes, y cada uno dormía con un ojo abierto, temblando sin saber exactamente por qué. Se contaban historias de aquelarres secretos en las colinas cercanas, donde los bosques crujían como si la misma tierra gimiera bajo el peso de rituales prohibidos. Incontables perros ladraban sin cesar alrededor de medianoche, dirigiendo sus aullidos hacia el corazón del bosque, y esas señales mantenían a la comunidad intranquila. La mención de un libro maldito rondaba a veces en las conversaciones susurradas. Un volumen encuadernado en cuero viejo, en el que se describían con detalle los pactos demoníacos y las tácticas para invocar fuerzas innombrables. Algunos decían que ese manuscrito había sido llevado por viajeros desconocidos que llegaron, sembraron el terror y desaparecieron sin dejar rastro. Otros aseguraban que el libro era simplemente el arma de la superstición, pero ninguna explicación le devolvía la calma a los lugareños. Las autoridades locales, presionadas por el miedo colectivo, comenzaron a ver brujas y demonios en cada rincón. La iglesia insistía en la presencia de fuerzas oscuras, y los sermones dominicales se convirtieron en advertencias aterradoras contra la influencia del infierno que, supuestamente, devoraba las almas inocentes cada noche. Los rezos eran cada vez más desesperados, y los feligreses escuchaban el eco de sus propias súplicas atropelladas, como si estuvieran a merced de un poder que los acechaba desde las sombras. Parecía que cada quien tenía su propia teoría sobre quién podría ser la siguiente víctima de una acusación o incluso de una posesión. El pánico crecía como la maleza, extendiéndose entre los habitantes hasta volver irrespirable el aire de Salem. En un rincón polvoriento del pueblo, vivía una mujer viuda, calificada por muchos como una excéntrica. Tenía una mirada penetrante, y algunos la describían como una persona huraña que se paseaba en silencio con su velo negro, cubriendo casi todo su rostro. Se rumoreaba que había perdido a su esposo en circunstancias misteriosas, y desde entonces su actitud era retraída. Esa noche, mientras velas titilaban en las ventanas de las pocas casas iluminadas, se escucharon murmullos detrás de la puerta de aquella mujer. Nadie la había visto entrar, pero tampoco salir. Las velas se consumían despacio y proyectaban figuras retorcidas. Los más supersticiosos creyeron escuchar gemidos y susurros que no parecían de este mundo. Algunos se acercaron por curiosidad, pero preferían no cruzar el umbral de la propiedad, como si algo les retuviera el aliento y les advirtiera de no pasar. Los perros ladraban con furia cuando se aproximaban a ese lugar y regresaban con el rabo entre las patas, negándose a volver.
Conforme pasaban las horas, un pequeño grupo de vecinos, sumidos en el temor, se animó a tocar la puerta de la viuda. Ninguno sabía muy bien de qué la acusarían, pero estaban seguros de que algo siniestro ocurría en esa casa. La madera rechinó con un quejido que sonó a lamento. El interior estaba oscuro, y un olor impregnaba el aire, un aroma dulzón y rancio a la vez, que recordaba flores marchitas y carne quemada. Avanzaron con las antorchas al frente, tratando de iluminar el lugar. El fuego levantaba sombras inciertas, y poco a poco fueron distinguiendo objetos sacados de un mundo tétrico, cuencos con líquenes mohosos, frascos con líquidos que parecían sangre coagulada, ramas secas amarradas con sogas deshilachadas y algunas figuras talladas que parecían esculpidas con muecas de tormento. Una sensación de escalofrío recorría la piel de quienes entraban, y los corazones latían con tanta fuerza que apenas se podía escuchar algo diferente a ese estruendo sordo de palpitaciones. En una esquina encontraron un viejo libro cubierto de polvo. Al abrirlo lentamente, vieron que sus páginas contenían extrañas marcas y símbolos imposibles de leer. Imágenes de bestias con garras, rostros retorcidos y tormentas de fuego dibujados con tinta oscura. Uno de los presentes leyó en voz baja algunos pasajes incomprensibles, y en el instante en que las palabras surgieron, un viento gélido pareció atravesar la habitación, como si un portal se hubiera abierto. La llama de las antorchas parpadeó con violencia, y en un rincón se escuchó un siseo profundo, casi subhumano. Un escalofrío colectivo recorría cada espina dorsal. En la penumbra, algo se movió a gran velocidad, y quienes estaban más cerca juraron ver un rostro pálido, con ojos inyectados de furia y la piel pegada al hueso. Se agitó un paño negro que colgaba de una repisa y, en un abrir y cerrar de ojos, la viuda apareció al fondo, con la cafetería rota y la boca temblorosa en un rictus de sonrisa macabra. Sus manos se retorcían en un gesto antinatural, e invocó unas palabras que parecían provenir de un abismo sin nombre. El silencio fue sustituido por un grito que estalló en la garganta de más de uno cuando vieron aquellas pupilas vacías que parecían absorber toda la luz. Más allá de la mirada de horror, algunos se sintieron hipnotizados, incapaces de soltar las antorchas o correr. La mujer alzó las manos y, como si respondieran a un llamado atávico, las ventanas se cerraron bruscamente dejando a los intrusos atrapados. Los gritos retumbaron en la casa, mezclados con un eco metálico de algo que se arrastraba por el piso. La desesperación empañaba la vista de quienes intentaban encontrar una salida. Uno de ellos corrió hacia la puerta principal, pero un golpe brusco la bloqueó. A través de la escasa luz se alcanzaba a ver cómo la figura de la anciana pronunciaba oraciones en un lenguaje olvidado. Sus palabras parecían expandirse, llenando cada rincón, y una música tétrica resonó en la mente de los presentes, un cántico que alternaba lamentos y risas sardónicas. Mientras el caos seguía, en el exterior, el resto del pueblo empezó a escuchar los gritos que emergían de la casa. Las miradas de pánico se multiplicaron. Nadie se atrevía a entrar, temiendo quedar atrapado en la misma trampa. En cambio, se agolpaban con temor al margen del camino, algunos orando en voz alta y otros lanzando insultos al viento, desesperados por no poder ayudar a los suyos. Una niña se aferraba a la mano de su madre, llorando con un hilo de voz, mientras el sonido de los alaridos se volvía insoportable. Era como si la noche hubiera cobrado vida, apoderándose de las voluntades. Un anciano intentó organizar a los vecinos para que forzaran la puerta, pero al acercarse, el aire estalló con un bramido que desprendió astillas de la pared y los hizo retroceder. Parecía que las mismas sombras defendían aquella morada siniestra, impidiendo la entrada. En el interior, la viuda se movía con una libertad terrorífica, deslizándose como si flotara por el suelo. La luz de las antorchas revelaba caras desencajadas y manos temblorosas. Un hombre, enloquecido de pánico, intentó enfrentarse a ella con un crucifijo improvisado, pero tropezó y se golpeó contra una mesa cubierta de brebajes, derramando su contenido espeso que emanaba un olor nauseabundo. La anciana lanzó una risa gutural que resonó como si 1000 voces le hicieran coro. De pronto,
extendió las piernas y se impulsó en un salto imposible para su cuerpo frágil, cayendo sobre el hombre que estaba en el suelo. Un último grito se ahogó cuando ella cubrió su rostro con las manos, y en ese instante todas las antorchas se apagaron, sumiendo la habitación en tinieblas absolutas. Los que habían permanecido en pie sintieron su piel erizarse ante los sonidos de forcejeo y súplicas que se oían en la penumbra. Uno a uno, los lamentos resonaban en la habitación, seguidos de un silencio abrumador. Solo un tenue resplandor rojizo, posiblemente de brasas regadas en el suelo, iluminaba siluetas retorcidas, y el miedo se volvió insoportable. La viuda avanzaba como un espectro sediento de venganza, heredera de toda la maldad que por años se había rumoreado en Salem. La puerta principal crujió cuando una ráfaga violenta consiguió derribarla. Desde afuera, varios habitantes irrumpieron con el último atisbo de valentía que quedaba, dispuestos a rescatar a sus amigos. Pero lo único que encontraron fue un silencio espectral. En los rincones se veían restos de antorchas, trozos de ropa y manchas oscuras que se difuminaban en el piso. No había señales de la viuda ni de los desafortunados que habían entrado. De pronto, un ligero susurro atravesó la estancia, como si fuera un relámpago fantasmal, y al moverse en conjunto para buscar a sobrevivientes, descubrieron que la parte trasera de la casa daba a un bosque todavía más sombrío. Vieron que el umbral estaba roto, como si algo hubiese salido con fuerza inhumana, y el viento gélido les golpeó los rostros. Nadie supo a dónde habían ido, si había escapado la anciana o si todos habían sido arrastrados hacia un límite desconocido. Esa noche, en Salem, se corrió la voz de que las fuerzas oscuras no solo habitaban en cuentos o leyendas, sino que caminaban junto a los vivos, alimentándose de sus temores. Muchos huyeron del pueblo antes del amanecer, incapaces de soportar la idea de toparse con esos horrores otra vez. Los que se quedaron lo hicieron con la esperanza de que quizás todo fuera solo una pesadilla pasajera. Pero las marcas en los árboles, los símbolos grabados en la corteza y las voces inaudibles que resonaban en las madrugadas ya no les dejaban dormir. Cada ventana se atrancó con tablones y cada chimenea se ahogó con humo denso. Sin embargo, los fríos pasillos de las casas destartaladas parecían esconder pasos y susurros, como si algo seguía merodeando y reclamando vidas inocentes. Los días siguientes transcurrieron con el mismo suspense, salpicados de relatos escalofriantes sobre apariciones nocturnas, rezos frenéticos y algunas desapariciones inexplicables. Nadie volvió a ver a la viuda, pero su presencia se percibía en el ambiente, como si su sombra se extendiera sobre la gente, jalando la cordura de quienes recordaban sus facciones cadavéricas. Las antiguas páginas del libro encontrado ardieron durante una hoguera apresurada, aunque era imposible saber si su contenido había desaparecido realmente o se había grabado ya en la mente de quienes lo alcanzaron a leer. En cada viento que silbaba, en cada mirada asustada que se cruzaba bajo la penumbra del atardecer, latía la convicción de que los horrores que habían empezado no tenían escapatoria, y que el pueblo de Salem estaba irremediablemente condenado a soportar la presencia de un mal que devoraba las almas con la misma facilidad con que los cuervos se llevaban la carroña. Estaban condenados a una eternidad de sombras, prisioneros del terror que se había instalado entre sus muros, sin esperanzas ni finales felices. Sin redención posible, sin último aliento que trajera paz. Solo quedaba el murmullo incansable de la brujería que habitaba cada rincón y les robaba el sueño sin remedio, mientras la noche perpetua se cernía sobre cada uno de sus habitantes. La tierra y los bosques ensombrecidos cobijaban ese horror primigenio que hacía temblar incluso al más valiente. Y así quedaba el pueblo de Salem, atrapado en un abismo de oscuridad, sin nada más que miedo y pavor, tan reales que ni la luz del día lograba disolverlos jamás. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.